Damos gracias por estos tiempos de ayuno. El día domingo, ayer, cuando papá daba el anuncio de la semana de ayuno, parece que hace pocos días habíamos terminado el ayuno y ya estamos otra vez en ayuno, pero no sé usted, a mí me llena de regocijo porque esto no es un sacrificio obligatorio, es un sacrificio voluntario de amor, porque yo creo que usted y yo queremos conocer más a Jesús, ¿verdad? Usted y yo estamos dispuestos a querer ver la gloria de Dios. Yo quiero ver su gloria, así que yo estoy muy interesado en estas cosas maravillosas que Dios está poniendo en el corazón de mi Padre espiritual y lo bendigo mucho por eso. Y creo que usted está aquí y creo que usted también tiene el mismo deseo, amén. Nadie está obligado. Jesucristo nunca le torció el brazo a nadie. Yo creo que Él simplemente vino a hacer lo que Dios le envió a hacer. Y mucha gente respondió a ese llamado de Jesús. Así que yo creo que aquí hay personas, y aún los que no pudieron venir, sé que en sus corazones está a la disposición, pero Dios va a hacer una obra en ellos para que ellos puedan también disfrutar de estos tiempos gloriosos, de refrigerio de su palabra. Siguiendo la línea que mi Padre espiritual está llevando aquí en la iglesia acerca de la gracia, yo quiero que usted me acompañe en esta noche a el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y antes de que usted y yo lo leamos, yo creo que no es nada sencillo, humanamente hablando, entender este asunto de la gracia. Porque esto de la gracia no es nada humano, es algo espiritual. Así que si nosotros queremos entender esto desde la perspectiva humana, es casi imposible que usted lo entienda. Creer es la fe, ¿verdad? Y creer en la gracia. O sea, usted para entender un poco esto de la gracia, usted tiene que creer. Si yo podría armar esto, diría que el primer paso es creer. Cuando se nos habla de la gracia, usted tiene que aplicar la fe en todo esto que usted escucha. Porque yo he visto en estos días que mi papá ha empezado a predicar esto, cómo muchas veces se siente la oposición en los corazones. Ese choque, porque, como le digo, nosotros todos lo queremos enfrascar en nuestra humanidad. Y quizás tanto conocimiento del pasado nos llevó a creer que todas las cosas eran por obras. Y que todo lo que nosotros podíamos adquirir o recibir era por causa de las obras. Y esto no es de ahora, de esta generación. Aún en el tiempo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se acostumbró a justificar por sus obras, sus pecados, por medio de las obras. Recuerde que al principio se sacrificaban animales para que sus pecados sean perdonados. Entonces, el pueblo se acostumbró a vivir por las obras. Y hace tantos años, y Dios por medio de Jesucristo trajo la reforma de la gracia. Y esto fue una revolución en los tiempos de Jesús. Y esto tiene que ser una revolución en estos tiempos, porque estos son los tiempos que Cristo quiere que vivamos en la tierra. Es que no va a ocurrir nada sobrenatural hasta que no entendamos que no es por nuestras obras, porque humanamente no lo vamos a lograr nunca. Por eso Cristo vino a mostrar por medio de Él ese sacrificio para hacernos el traspaso a la gracia. Por medio de Moisés vino la ley. La ley vino por medio de Moisés. Y la ley se puso porque los hombres en el tiempo de David pidieron un rey y ellos querían seguir a un hombre. Desde el principio Dios quiso ser el Dios, Padre, proveedor del ser humano. Pero los hombres quisieron rey. Se les dio rey y el rey falló, Saúl. Luego, por causa del pecado y la desobediencia, Dios llama a Moisés para salvar al pueblo, pero por medio de Moisés se estipuló la ley. Entonces, Juan 1:17 dice la palabra del Señor de la siguiente forma: pues la ley por medio de Moisés fue dada,
repetir eso. Y cada vez que usted sienta desmayar, y cada vez que usted crea que es por sus fuerzas, usted tiene que entender que no es por su fuerza, es solo por Jesucristo. Nosotros tendemos a caer, tendemos a equivocarnos. Recuerde que nosotros traemos un pasado, traemos unas costumbres del mundo, de nuestros antepasados, de los primeros, desde Adán, desde el pecado de Adán. Así que en nuestras propias fuerzas nosotros nunca vamos a poder santificar nuestras vidas. Pero Cristo dijo en su palabra: sé santo como yo soy santo. Sé santo como yo soy santo. ¿Cómo usted puede llegar a ser santo? Solo por la gracia, diga conmigo, solo por la gracia. Así que si Dios le demandó a usted ser santo y a mí ser santo, usted tiene que entender que esto va a ser por la gracia. Y la gracia empieza por la fe, creerle a Dios. Si Él dice que yo puedo ser santo, entonces no por mis habilidades, sino por la gracia de Dios, yo voy a caminar hacia esa dirección de la santidad que Dios dice que yo puedo desarrollar. Así que usted no se puede desprestigiar a usted mismo, usted no se puede descalificar, porque hay algo que se llama gracia. Y esa gracia vino por Cristo. Qué maravilloso plan de salvación que nuestro Dios ya tenía preparado para que usted y yo, cuando pecáramos, cuando le íbamos a fallar, cuando la íbamos a meter las cuatro, Dios ya tenía preparada nuestra salvación. Por eso usted está aquí hoy. Por eso yo estoy aquí. No porque yo me lo merecía, no porque usted se lo merecía, sino porque el gran amor de Dios desató la gracia sobre la tierra a través de Jesucristo. Así que por medio de Cristo, y cuando recibo a Cristo, ahora Cristo en mí es la gracia. Si usted pudiese poner una demanda en estos días de ayuno, la mía sería: Señor, que nunca se borre de mi mente y que cada día esto se impregne en mi corazón, que todo esto es por la gracia y que yo cargo a Cristo en mi vida y en mi corazón, para que usted pueda levantarse en los momentos difíciles, porque vienen, siempre vienen. Y a veces vienen de donde usted menos los espera. Muchos desánimos, muchos golpes, muchas traiciones de personas que nos rodean. Vienen los desánimos, flaquean, nos sentimos débiles. Pero cuando entendemos que es por la gracia de Dios, entonces nosotros nos empezamos a levantar. Yo le puse un tema aquí: la gracia te transforma. Así que voy a tratar de explicar esto bajo este tema: la gracia te transforma. Voy a empezar por un jovencito llamado David, un pastor de ovejas. Ustedes saben muy bien la historia, pero se la voy a ampliar un poquito. Este muchacho, él no tenía idea de lo que Dios iba a hacer a futuro con él. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Primero porque era un muchacho que no calificaba, humanamente él no calificaba. Porque cuando vino el profeta a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey, el profeta empezó a analizar físicamente a las personas. Y el papá de estos jóvenes trajo al mayor, al más fuerte. O sea, nadie tenía en mente a David, ni el profeta ni el papá. Pero diga conmigo, Dios ya lo tenía en mente. Así que tranquilo, si nadie le ha traído fama a usted, Dios ya le tiene algo para usted. Así que yo prefiero que Dios nos promocione antes que el hombre nos promocione. Así que David, a mí me llama mucho la atención la vida de este joven, porque él no estaba pensando en reinados, él no estaba pensando en liderar un país al pueblo de Israel. Él estaba solamente obedeciendo en el trabajo que le habían puesto. Así que mientras él pastoreaba las ovejas de su padre, Dios hace el llamado al profeta para que vaya a la casa de Isaí a ungir al próximo rey. Y usted sabe la historia: trajeron al mayor, al más fornido, al preparado. Y cuando él pensó, porque aún el profeta fue inclinado a ungir al que no era, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios le habló. Dios le habló y le dijo: no, ese no es. No te fijes en lo que tus ojos ven. Y llamaron al otro y le dijo el Señor que ese no era.
Y así vinieron algunos, hasta que, bueno, se terminaron todos. Y entonces fue la pregunta: ¿tienes algún otro hijo? Y ese era el hijo que ni el padre estaba pensando en promocionarlo, porque era el menor. Muchas veces uno pone el enfoque solamente en los mayores, como papá. Uno quiere que los mayores sean los que despunten. Pero Dios hizo algo maravilloso. Trae a David y lo presenta el papá al profeta. Y entonces Dios le dice: a este úngelo. Y David fue ungido en ese momento. Esa unción, yo podría decir que fue una investidura de gracia. Pero esa gracia que Dios puso sobre él ya se estaba manejando desde que estaba allá atrás con las ovejas. ¿Sabe de dónde viene la gracia? Diga conmigo: de la obediencia. Repítalo: la gracia viene de la obediencia. A mí me han enseñado que la obediencia trae bendición. Y eso lo puse como una estaca en mi corazón. La obediencia trae bendición. Y usted sabe que a muchos no nos gusta obedecer. Pero si usted aprende a obedecer, la obediencia trae bendición. Y la bendición es la gracia de Dios. Todo esto se enlaza de esta forma. Así que mientras David estaba por allá atrás, sin pensar en ser rey, sin buscar ninguna promoción, por su obediencia y su fidelidad allá en el secreto, donde él estaba cuidando las ovejas de su padre, y él creía en Dios, y él sabía que Dios era su fortaleza. Dios lo llamó allá atrás donde él estaba y lo sacó de allá, y por la gracia de Dios lo ungieron para ser el próximo rey. ¿Te conoce la historia? Dios trató con David, lo preparó por un largo tiempo. Su gracia, la gracia de Dios estuvo sobre David, y luego fue el gran rey. Así que la gracia de Dios fue quien transformó a este muchacho. Lo cambió de ser un jovencito a que mucha gente confiara en él. ¿Te sabe la otra parte? Cuando estuvo en la cueva, David estuvo encerrado en una cueva con personas que estaban con problemas, endeudados. Tenían una serie de problemas. Estaban perseguidos. Y Dios puso la gracia sobre David. Y aquella gente se encerró con David y le obedecieron. Pero ¿quién fue el que obedeció primero? Diga conmigo: David. Lo que usted siembra cosecha. Usted sabe ese principio, ¿verdad? Lo que usted siembra cosecha. Así que nos conviene ser obedientes. Dios no nos manda a hacer cálculos de si yo hago esto, ¿qué puede pasar a futuro? Dios no nos manda a calcular nada. Dios nos manda a obedecer. Levante su mano conmigo, la mano derecha, y diga: Padre, enséñame a obedecer. Aunque no me guste, pero yo sé que si yo obedezco, habrá bendición. Amén. La obediencia que David tuvo hacia Dios y a su padre, porque el papá lo mandó a cuidar las ovejas. Él fue fiel con las cosas del papá y fue fiel con Dios, porque allá atrás él sabía que su fortaleza era Dios. Es más, aunque David sabía usar la honda, él siempre creyó que el poder que estaba en la honda o en las cosas que él usaba como armas era primero Dios. Por eso es que cuando le dieron todas estas herramientas para pelear con Goliat, él no pudo. Porque la habilidad no era la física, era la espiritual. Por eso es que su mejor arma contra Satanás, cuando el diablo lo viene a acusar a usted, cuando usted se equivocó, cuando tomó una mala decisión y hubo algún inconveniente en su mala decisión, su mejor arma contra Satanás, porque Satanás lo va a venir a acusar, le va a decir: viste, te equivocaste, te salió mal, vas a perder dinero, ¿cómo vas a haber hecho eso? Su mejor arma contra Satanás es entender que la gracia de Dios está sobre usted y que usted puede ser levantado de esa situación, de esa circunstancia difícil. Es la gracia. Usted no puede vivir por la circunstancia, porque si usted vive por la circunstancia, usted se va a hundir. Porque nosotros sabemos regalar y muy bien, ¿verdad que sí? Cometemos muchos errores, pero a Dios le plació eso vil y menospreciado, escogerlo para avergonzar a los sabios. Cuando yo entendí esto hace muchos años atrás,
yo dejé de darle esa oportunidad al diablo de que me pisotee. Cuando uno es joven, uno se equivoca muchísimo. Los que ya somos adultos y ya somos padres, ahora entendemos a nuestros hijos, porque nosotros también la regamos. Nosotros también nos equivocamos. Así que el papá que ahora quiere ser el perfecto con el hijo, que no se le olvide que también fue muchacho, también se equivocó, también se resbaló. Y ahora que somos padres tenemos que entender que la gracia de Dios estuvo con nosotros. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser tan con esa ley con nuestros hijos? Yo he tenido que aplicar la gracia con mis hijos. Cuando se han merecido su buen castigo, también he usado la gracia. Porque la gracia es la que a uno lo levanta y sana el corazón. Cuando yo entendí estas cosas de parte de Dios, entonces usted empieza a vivir una vida cimentado y agarrado de Dios. No es por su perfección, no es por su autojusticia, porque usted se va a cansar y usted va a desfallecer. Pero cuando a usted le falten las fuerzas y usted entienda que es por la gracia, entonces la gracia es la que le va a dar fortaleza. Es la gracia la que a usted lo va a levantar. Porque usted no está justificado por sus obras. Usted está justificado por un sacrificio de Jesucristo. Esa es la gracia. Que Jesucristo pagó un precio por nosotros. Así que por medio de Moisés vino la ley. La ley lo que hizo fue a muchos, a miles, cansarlos. Y siguieron equivocándose, y siguieron faltando, y se acostumbraron a creer que la justicia suya era sacrificar un animal. Hay mucha gente que todavía vive en eso. Por eso Dios está trayendo esta reforma a nuestros corazones, porque no podemos seguir viviendo. Escuche esto, usted y yo somos cristianos, y los cristianos no podemos seguir viviendo bajo las cosas de la ley. De esa forma usted y yo nunca veremos lo sobrenatural de Dios, porque es solo por la gracia. Y el cristiano tiene que entender y tiene que vivir por la gracia de Dios. Así que tenemos que dar un paso para que nuestras vidas sean transformadas. Por eso me salió este tema, la gracia te transforma. Yo no voy a ser transformado hasta que no entienda que es por la gracia de Dios que yo puedo tener un avance. Es por la gracia de Dios que yo puedo sacudirme cuando me equivoco y salir hacia adelante, porque yo fui justificado por causa de la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces el enemigo no nos ataca con desánimos? El enemigo es experto para atacar con desánimos, con pereza, con cansancio. Pero esto no es por la obra, es por la gracia. Alguien me dijo esta semana, yo escuché, alguien me dijo, no tienes dinero y vas a ir a gastar dinero a la iglesia. Pasaje. Y otra persona que estaba al lado, yo le digo, hermana, ¿qué opina usted de eso? Y dice una hermana, me dice, es más bien cuando más tengo que ir a la iglesia, porque no es por las obras, es por la gracia. Uno de estos días, mi familia se quedó en casa alistándose. Yo vine temprano porque me tocaba el servicio, y mi esposa yo no había dejado dinero para el taxi, y ella lo que hizo fue empezar a salir para la iglesia. Y a lo que yo estaba empezando a alistarme para irla a ver, alguien me dijo, mi hermano, tome las llaves del carro para que vaya a ver a su esposa. Entonces yo me fui y a mitad de camino la llamé y ya venía caminando. Y yo le digo a mi esposa y a mis hijos en el camino, le digo, cuando nosotros nos quedamos estancados y creemos que es por la justificación del dinero, si tengo el dinero, si lo hago, si tengo las posibilidades, si voy, ¿me entiende? Eso es obra, eso es por obra. Y el día que usted no lo tiene, ¿qué va a hacer? Porque todos somos propensos a tener un pase por esa prueba. Usted va a ser probado. Nuestras vidas van a ser probadas. No es que usted va a ser pobre, pero habrá momentos en que usted no tendrá para probar si usted vive por las obras o vive por la gracia. Yo, por la gracia de Dios, le digo a mi esposa, bueno, cuando tú empezaste a caminar, alguien me prestó un carro y te fui a ver.
a veces son pequeñeces para probarnos si caminamos por las obras o caminamos por la gracia de Dios. Yo escucho mucho a mi papá Diago decir que hoy por la gracia de Dios tiene un carro, pero antes de eso él andaba en taxis, a pie, llegaba a los lugares donde predicaba, pero caminaba por la gracia, viajaba por la gracia. Y entonces la misma gracia provocó bendecir la vida de él. Porque recuerde que le dije hace un momento, la obediencia atrae la gracia. El primer paso de la gracia es la obediencia. Si usted camina en esa obediencia, entonces la gracia lo va a cubrir y esa gracia va a hacer que las cosas vengan hacia usted. Es que la gracia va a atraer. David estaba por allá, no pensaba en nada de estas cosas, pero la gracia ya estaba sobre él por la obediencia. Porque allá arriba en el cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, Él está arriba, Él todo lo ve. Así que lo que usted piensa que nadie lo está viendo, Dios lo está viendo. Bueno o malo, Dios lo está viendo. Así que nos conviene hacer las cosas correctas para que hallemos gracia ante los ojos de Dios. Y Dios lo escogió. Así que si por medio de Moisés vino la ley, a través de Cristo es que yo voy a pasar hacia la gracia. Espíritu Santo, dame la gracia para esto. Usted no se puede autojustificar. Yo he venido escuchando a mi papá Diego decir esto. Hay gente que cree que porque ora se merece esto, porque viene a servir se merece lo de acá. Y el día que usted no siente hacer estas cosas, usted siente que lo perdió todo. Y si el enemigo pegó por ahí un ataque, usted ya no se siente capacitado para recibirlo. Eso es obra, eso es ley. Usted no puede vivir por la ley. Usted tiene que caminar por la gracia. Cuando trajeron a aquella mujer a los pies de Cristo, la ley la trajo. La gente que traía la ley dentro, la trajo para que, a ver si Cristo aplicaba la ley sobre ella. Pero como Cristo, usted y yo sabemos que es la gracia, entonces Cristo no aplicó la ley sobre ella. Cristo aplicó lo que Él trajo, la gracia. Y la gracia la perdonó. La gracia la levantó. La gracia la restauró. Y por la gracia de Dios, esa mujer se convirtió en una mujer fiel a Cristo y a Dios el resto de su vida. Así que usted quiere serle fiel a Dios, camine por la gracia. Porque si usted camina por la ley, cuando usted se equivoca, usted se va a desanimar. Usted va a perder la fuerza. Pero si usted camina por la gracia lo va a transformar. ¿Con esto le estoy dando una carta para que usted peque? No. Pero no le voy a mentir. La Biblia dice, es imposible que no vengan tropiezos. Tropiezos van a venir siempre. No siempre serán pecados, por decirlo así, graves. A veces son pecados que no parecen pecados, pero son pecados ante la presencia de Dios. Y esas cosas pequeñas traen desánimo al corazón. Causan vacío. Y si usted no desarrolla esta gracia, si usted no desarrolla esta obediencia, usted tiene que congregarse, usted tiene que venir. Usted tiene que llegar a la iglesia. Su obediencia va a traer bendición. Usted no puede llegar a la iglesia por un cumplido. Usted tiene que tener una pasión por Cristo. ¿Cuántos apasionados hay aquí? Amén. Yo lo creo. El que se apasiona se desvive por algo, por lo que usted quiera. Cuando usted quiere algo, usted siempre, Cristo, aún nuestro Cristo precioso, siempre habló del matrimonio dando ejemplos. Y cuando una persona está enamorada, apasionada por alguien, esa persona se desvive por estar cerca de aquella otra persona. Se desespera por estar ahí. Así tenemos que ser con Cristo. Apasionarnos por Él, desesperarnos por Él. Porque Él es la gracia. Él es quien nos justifica. Él es quien nos restaura y nos levanta. De otra forma, si funcionase la ley contra nosotros, ¿para qué entonces vino Cristo a morir por nosotros? Sí, vamos a vivir toda la vida por la ley, pero eso no fue el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros vivamos por la gracia. Es la única forma de mostrarle al diablo que Dios es tan bueno con nosotros. Dios es tan bueno con el ser humano. Así que cada que usted siga oyendo acerca de la gracia, usted llénese de esto y compártala con otros. Porque allá afuera hay mucha gente que necesita entender este asunto de la gracia.
que no es por su justicia. Mucha gente anda por allá afuera con la cabeza al piso, destrozada, desanimada. Cada vez que salimos por ahí y nos toca predicar con el Evangelio Cambia o dando terrinas de esperanza, hay mucha gente que ha vivido acusada por la ley. Porque hay iglesias que practican la ley dentro de la iglesia, cuando ya la iglesia de Cristo no debe de vivir por la ley, sino por la gracia. Porque la gracia es la que va a transformar los corazones. La gracia de Dios es la que transformó la vida de estos grandes hombres de Dios. David no era capacitado físicamente para ser rey, ni para matar a Goliat. Fue la gracia de Dios. Así que sáquese la idea del diablo de que usted no está capacitado. Usted está capacitado por la gracia de Dios. Y lo que Dios le encomienda hacer a usted, hágalo con la gracia de Dios. Aquí veo jóvenes. Y como le dije hace un momento, nosotros cuando estábamos jóvenes, más jóvenes, nos equivocamos mucho. Pero es la gracia. Jovencitos, si ustedes logran entender esto, que es por la gracia, ustedes no van a resbalarse tanto como muchos se han resbalado. Ustedes no van a demorar mucho tiempo en su tropiezo. Escuche lo que le voy a decir. Yo no lo mando a pecar con esto, pero cuando uno peca, Dios lo va a perdonar. De que Dios lo va a perdonar, lo va a perdonar. Pero usted tendrá que luchar con una culpa, con una consecuencia. Y eso no lo cambia Dios, lo cambia usted con su decisión de creerle a Dios y levantarse por la gracia de Dios, o seguir bajo la ley y decir: yo no me merezco porque yo hice esto, yo no merezco esto porque yo hice aquello. Por eso no se debe de pecar, porque va a ser difícil que usted luche contra su mente y las cosas que están en la mente. Pero usted debe ser pronto para entender y recibir esto de la gracia. Porque no es por nuestras fuerzas, es por la gracia de Dios. ¿Por qué se lo repito tanto? Porque tiene que entrarnos en la mente y en el corazón. Es por su gracia. Diga conmigo: es por su gracia. Es por su gracia. Es por su gracia. Es solo por la gracia de Dios. Debe convertirse en una oración. Es por tu gracia. Envía tu gracia y tu misericordia. Cántelo conmigo. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cántelo una vez más. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque su poder reposa sobre mí. Una vez más, dígale: envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia, dígalo. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Cuando soy débil, dígalo, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. No es por nuestras fuerzas, es por la gracia de Dios. Jesucristo dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Él es la gracia viva, Él es la gracia real. Esa gracia se regó sobre la tierra. El tiempo que Cristo estuvo sobre la tierra no fue sino la gracia caminando sobre la tierra. Y aun cuando fue crucificado, la Biblia dice que resucitó al tercer día. Y ahora, siendo un espíritu, se metió en los corazones. Por eso la gracia sigue caminando sobre la tierra. La gracia está en usted. Diga: la gracia está en mí. Así que usted ya no puede vivir acusado por la mentira del diablo.
Es tiempo de que la iglesia se levante a creer por la gracia de Dios. Usted no era merecedor de nada, pero por la gracia de Dios, Dios lo hizo merecedor de su gloria, de sus bendiciones. Había un hombre que estaba al lado de Cristo, siendo crucificado. Se merecía la muerte, porque era un pecador. El ladrón, ¿se acuerda usted? Pero lo bueno era que él estaba crucificado al lado de Jesucristo, que era la gracia. Lo mejor que le pudo pasar a ese hombre, porque eran dos, pero uno tomó la decisión más correcta. ¿Sabe qué bendición haber sido crucificado al lado de la gracia? A nosotros nos conviene caminar de la mano de Jesús, porque Él es la gracia. El diablo es experto para acusar, pero Dios es perfecto con su gracia. Y es solo la gracia de Dios. Así que este hombre lo que hizo fue apelar a la gracia de Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy mismo. Por eso le puse el tema, la gracia que transforma. Porque transformar es así, vea. Es algo instantáneo, algo pasa, algo cambia, algo ocurre en el corazón. Cuando usted empiece a hacer que esa gracia se impregne en su corazón, se haga carne en usted, esa gracia usted lo va a transformar. Esa gracia usted lo va a llevar a nuevos niveles de fe. Esa gracia le va a hacer entender que usted, por la gracia de Dios, usted está capacitado por Cristo, no por sus obras, no por sus habilidades, por Cristo. Cuando usted entienda que usted carga a Cristo, y cargar a Cristo es cargar la gracia, usted va a adorar a Dios como cuando estuviese usted en los cielos. Te va a cantarle a Dios. Decía mi papá, esos dedos angelicales, esas voces angelicales. Cuando usted entienda que no es por su habilidad, es por la gracia. Es por la gracia. Aleluya. Un muchacho llamado José. Este José se convierte en el gran libertador. Pero antes de aquello, una historia similar a la de David. José es un muchacho que empieza a tener una serie de sueños, cosas que Dios le empezó a mostrar. Es posible que Dios había puesto en él un don, una gracia, un don de sueños, de interpretaciones de sueños. Y cuando este muchacho empieza a compartir los sueños a sus padres, a sus hermanos, él fue mal visto y mal catalogado. Lo empezaron a humillar, lo empezaron a hacer sentir lo más bajo. Pero interesantemente, el que le dio los sueños, ni los sueños, ni el que le dio los sueños eran cualquier cosa. Dios ya tenía planes grandes sobre José. Y los sueños que recibía José eran sueños de grandeza. Pero cuando él los comparte a las personas que lo rodeaban, ellos empezaron a sentir envidia. Y esa envidia hizo que lo trataran mal, que lo despreciaran, que lo vendieran, que lo metieran en una cisterna. Y esos procesos que usted sabe que pasó José. Pero aún en todo eso, vaya conmigo a Génesis capítulo 39, versículo 21. Y mire lo que dice. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Diga conmigo, le dio gracia. Es interesante que desde que Dios le empezó a dar los sueños y este muchacho empezó a obedecer, la gracia reposó sobre él. Y mientras la gracia estuvo sobre él, eso fue lo que lo acompañó todo su tiempo hasta llegar al lugar donde Dios ya se lo había destinado para salvar a este pueblo. Preocupémonos de cargar la gracia de Dios, porque aún en los momentos más difíciles será la gracia de Dios la que nos va a ayudar y nos va a llevar al lugar donde Dios nos quiere llevar. Yo doy gracias a Dios. La gracia empieza por la obediencia. Usted empiece a obedecer
y sobre usted se va a desarrollar esa gracia que está ya dentro de usted, que se llama Cristo. Cristo crece a medida que usted se desarrolle. Si usted cree, Cristo se va desarrollando en usted. Y esa gracia se va haciendo más grande cada vez que usted obedece. Así que diga conmigo, la obediencia desarrolla la gracia de Dios en mí. Una vez más repítelo, la obediencia desarrolla la gracia de Dios sobre mí. ¿Usted no ha escuchado a mi papá Diego decir? La obediencia. Y él empieza a ver gracia y él es quien luego le dice a usted, bueno, quiero que me ayudes aquí. Eso se llama gracia. Y Dios lo empieza a usted a llevar a nuevos niveles de vida. Y a veces uno no se siente capacitado. Pero es que esto no se trata de sentirse capacitado. Esto es solo por su gracia. José era un muchacho que fue pero muy maltratado. Si él hubiera confiado en sus fuerzas, él se hubiera despegado de esto desde el principio. Si usted ha pasado cosas difíciles y todavía está en pie, ha sido por la gracia de Dios. Y usted no puede soltarse de esa gracia. Usted tiene que vivir el resto de su vida sobre la tierra agarrado de la gracia. En otras palabras, si Cristo es la gracia, yo no voy a sacar a Cristo de mi corazón. Yo voy a hacer que ese Cristo sea el que me aconseje por su palabra. Que el Cristo que está en nuestro Padre Espiritual sea el que me aconseje en mis oídos de su palabra. Así que apéguese a la gracia, sujétese a la gracia, viva por la gracia y usted va a vivir en victoria, va a vivir en bendición. Usted va a ver las cosas que van a pasar en usted. Usted va a caminar de gloria en gloria. Es por la gracia, no es por sus habilidades. Es por la gracia, no por sus habilidades. Y cuando la gracia se desarrolla en usted, hay cosas que usted se va a quedar sorprendido. Hay cosas que usted no las va a esperar, pero van a venir porque la gracia las va a traer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay cosas que usted no las está pidiendo, pero la gracia las va a traer. Y es posible que lo que usted está pidiendo se convierta en algo mucho mejor, porque la gracia de Dios que está en nosotros, que es Cristo, traerá victoria y bendición. Por eso hay un verso que dice que nos conviene pensar mucho más alto, porque Dios hace las cosas mucho más grandes de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Así que su milagro dependerá de la gracia que Dios ha puesto en usted. Viva obedeciéndole, viva sirviéndole. Nunca piense que estar aquí es tiempo perdido. Nunca piense que salir a las calles y predicar este evangelio glorioso es un tiempo desperdiciado. Usted está atrayendo gracia. Obedezca a Dios, obedezcamos al Señor y usted va a ver que la gracia se va a maximizar. Cada que usted trabaja para el Señor, la gracia se expande. Me gozaba mucho con mi papá el domingo ayer que decía las puertas que se abrieron para llevar el Evangelio Cambia con la obra social a la isla Santay. Si usted obedece, la gracia está con usted. Y fue la gracia lo que hizo que las puertas se abran. ¿Usted quiere que las puertas se abran? Obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Y en lo que Dios ponga a nuestro Padre Espiritual, obedezca. Y usted va a ver la gracia de Dios que se va a desarrollar sobre usted. Si usted se pone a calcular si usted va a poder, usted va a creer que usted no va a poder. Pero si Dios lo puso en el corazón de nuestro Padre Espiritual, es porque Dios sabe que es Él quien lo va a capacitar. Es Dios, amados, es Dios quien nos va a capacitar. Es Dios quien va a desarrollar ese Cristo en nosotros. Es su gracia la que va a hacer que las cosas vengan. Del norte, del sur, del este o del oeste. Dios las va a traer por medio de su gracia. Así que termino diciéndole esto. Donde estuvo José, la gracia de Dios estuvo con él. En la cárcel. Antes de eso, cuando aquella mujer lo engañó y lo hizo quedar mal y lo acusó y vendió esa idea y lo metieron preso. Pero la gracia de Dios estaba con José. Por eso dice, pero Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Mientras la gracia de Dios esté con nosotros, Dios está con nosotros. Porque Cristo es la gracia de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la gracia de Dios. Y si usted tiene la gracia de Dios, Dios estará con usted. Dios caminará con usted. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo Jehová te bendeciré.
Pero en algún momento Dios le dijo, no vayas a Egipto. Y Abraham, por las circunstancias y dificultades que se habían presentado, por la escasez que hubo, descendió a Egipto para no morirse de hambre. Y hasta le dijo a esa gente que la esposa no era la esposa, era la hermana. Por poco y pierde la vida y pierde a la hermana. Pero por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios estaba sobre él, vino una plaga para que entiendan que Dios estaba con él. Y entonces se descubrió el asunto. Y ese hombre le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho este mal contra nosotros? Toma a tu esposa, tus cosas y vete de aquí. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, él perdía. Pero la gracia de Dios no deja que se pierda nada. Porque es por la gracia de Dios que vamos a llegar donde Dios nos ha llamado a estar. No es por su fuerza, no es por su habilidad, no es por su trabajo, es por la gracia de Dios. Yo hay cosas que a veces no entiendo, pero yo digo, Señor, yo vine aquí por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios tú abrirás las puertas, Señor. Y lo que sí, le pido a Dios que me dé la fortaleza para obedecerle. Y crea lo que Dios me ha sorprendido. Y sé que seguirá sorprendiéndome, porque las sorpresas de Dios nunca se acaban. Nunca se acaban. Así que usted quiere ver la gloria de Dios, deje que Dios lo sorprenda. Usted solo obedezca. Obedezca y usted va a ver lo que Dios va a hacer con usted. No razone. Es que, ¿y si no me sale? Es que, ¿y si me equivoco? No razone. Viva de la gracia. Hágalo, suéltese, obedezca. Solo haga lo que le dicen y usted va a ver que la gracia estará sobre usted. La gracia es la que va a hacer que estas cosas sufran un cambio poderoso. Pero la gracia va a cambiarlo a usted primero. Usted tiene que entender que usted vive sobre esta tierra por la gracia de Dios. Y solo por la gracia de Dios usted llegará al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a llegar al cielo por la gracia de Dios. Porque su gracia me va a encaminar por la dirección correcta. Su gracia es la que me va a enderezar cuando mi mirada se quiera ir a otro lugar. Amén. Va a ser por su gracia. Usted y yo necesitamos la gracia. Así que durante estos días, bajo esta dirección que Dios ha puesto en mi papá Diago, vamos a seguir oyendo de la gracia hasta que Dios lo quiera, o hasta que Dios vea que en nosotros hayamos entendido este asunto. Pero esto usted no lo puede dejar perder. No deje pasar por alto esta palabra y esta enseñanza. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.